Hola queridos hermanos, buenos días, hermanos en Cristo y seguidores de la Corporación Belén. Agradeciendo una vez más al Dr. Rafael Arango y al equipo colaborador de Corporación Belén esta invitación que tuvieron para conmigo para hablar un poco de varios temas. Si el tiempo nos da, no todos van a ser en un solo episodio, obviamente. Vamos a empezar con este episodio o este tema que se llama la misa tridentina, explicar un poco la misa tridentina, aunque de pronto no sea yo la más experta persona de hablar del tema, porque realmente llevo muy poco tiempo celebrando la misa tridentina. Hay personas que tienen mucho más experiencia, pero pues dadas las circunstancias, de la manera como llegó yo a esta celebración, yo fui ordenado en el Novus Ordo, es decir, lo que se llama la misa nueva, ¿no? Ya veremos también lo que quiere decir Novus Ordo, Vetus Ordo y cosas así. Vamos a hablar de cosas muy sencillas y vamos a empezar a retomar algo que se ha perdido o que se ha venido perdiendo desde los últimos 50 o 60 años. Es un tesoro el que tenemos en la Iglesia Católica y pues se ha ido desapareciendo. Ha tenido varios ataques durante la historia de los últimos recientes años de la historia de la Iglesia. Entonces pues vamos a abordar este tema que nos tomará pues varios episodios y por supuesto trataremos de hacer lo más sencillo posible, lo más ordenado posible, para que no se pierda pues el hilo desde el comienzo de la misa hasta el final de la misa. Pero podemos empezar por decir que empezar a definir un poco lo que es sacro. Sacro quiere decir sagrado, obviamente, pero sacro quiere decir algo que es separado. Entonces, lo que nos compete a nosotros es esa separación que hay, es decir, nosotros, los católicos, consideramos algo sacro que es separado del mundo. Es decir, todo lo que tiene que ver con Jesucristo tiene que estar separado del mundo. Nosotros no vinimos a estar aquí permanentemente a este mundo, por lo tanto, lo más importante en nuestras vidas es saber que un día marchamos de acá y que un día enfrentaremos el juicio de Dios, que moriremos, que enfrentaremos el juicio de Dios y que después de ese juicio de Dios nosotros iremos a parar en dos posibilidades, a dos sitios distintos, al cielo o al infierno. Antes de entrar al cielo, los que clasifiquemos, que es muy difícil entrar directamente al cielo, entonces iríamos a parar una parada adicional antes de ir al cielo para purificar. Recordemos que nada impuro puede estar en la presencia de Dios, por lo tanto iríamos a parar al purgatorio antes de ir al cielo si es que clasificamos. Así como en la escuela, en las universidades, lo que sea, pues digamos que a nosotros nos toman unas calificaciones y nos hacen una serie de actividades para saber si nosotros hemos asimilado los conocimientos en la escuela o en el bachillerato, en la universidad. Entonces nos toman unas lecciones y dependiendo de cómo nosotros nos hayamos preparado y hayamos respondido ese examen, o las actividades que hayamos hecho, a veces nos ponen trabajos, o sea, nos ponen proyectos, nos ponen investigaciones, y todo eso sumado, pues uno dice, el maestro dice, bueno, pues la verdad no te alcanza y tienes que repetir, solo que en la vida real nosotros no repetimos, ya perdimos directamente la asignatura y vamos al infierno. Si el maestro considera pues que hemos tenido unas buenas calificaciones o incluso hemos pasado raspando a último momento, pues nos pasa ese maestro sagrado divino, nos pasa al purgatorio y posteriormente, después de que nosotros purguemos el tiempo en el purgatorio, pasaríamos al cielo, es decir, que hemos pasado. Todo esto es un lenguaje muy, digamos que rudimentario, muy mundano, lo que sea, pero qué mejor que hablar entre amigos así, de manera que nos entendamos bien y trataremos de no tener un vocabulario muy elevado, muy complicado, porque se aburre uno. Bueno, entonces, ya definiendo lo sagrado, pues nosotros sabemos que hay sitios
o lugares que son reservados solamente para las cosas de Dios dentro de nosotros los católicos. No sé, y no vamos a hablar de otras religiones, de otras denominaciones cristianas, lo que sea, no nos compete a ellos. Vamos a hablar solamente de lo católico, porque es lo que nos interesa, conocer nuestra propia fe. Y esos sitios sagrados por excelencia son los templos. Un templo es un sitio donde está reservado solamente para rendirle culto a Dios, ya sea durante la celebración de la misa o cuando no hay la celebración de la misa. Nosotros podemos llegar allí y sabemos que allí está Jesucristo en el tabernáculo o en el sagrario, como lo quieran llamar, es lo mismo, y que nosotros podemos dar una visita a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que allí está presente. Eso empezamos a pensar diariamente que Cristo está presente. Por lo tanto, en un templo no se debe ni hablar, primero que todo, mucho menos gritar, ni correr. Los niños no deben correr. Acordémonos cuando éramos niños, bueno, las personas que ya tenemos determinada edad, que no nos dejaban correr. Hoy día los niños corren, entran, hacen lo que quieren. También los adultos, porque claro, si los adultos hacen lo que quieren, pues los niños hacen lo que quieren. Los adultos no se visten adecuadamente a visitar a nuestro Rey, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, al Dios, al que nos creó. Si es que lo creemos, pero es que a veces ni siquiera lo creemos, ¿no? Entonces, en el templo se hacen solo cosas sagradas: rezar, vamos a la confesión. Bien, sabemos también que hay momentos en que no siempre se puede utilizar un templo para las cosas de Dios. Entonces, pues a veces nos toca celebrar en las casas o en los graneros o en diferentes sitios cuando hay una extrema necesidad. El templo de Dios, dedicado a Dios, consagrado por un obispo a Dios, es el lugar ideal para celebrar las cosas de Dios, y por eso ahí no se puede poner ningún tipo de música, y por eso tiene una consagración especial, y el altar está consagrado por el obispo. Y como decía, en ocasiones muy, muy tangenciales, muy específicas, que pueden ser por largos periodos, pero son muy específicas, por ejemplo, en la época de las persecuciones del arrianismo, ¿no? Recordemos a San Atanasio, que se ve obligado a ser expulsado de su país por 5 veces, y entonces dice el propio San Atanasio, celebraremos en los graneros, celebraremos en las casas, celebraremos en las catacumbas, donde nos toque escondidos. No son los lugares ideales, pero el Señor sabe que nosotros estamos bajo estas circunstancias, y probablemente nosotros al día de hoy estamos probablemente, no seguro, estamos en esas circunstancias y estaremos aún peor. Entonces, en esos casos, pues se hace una excepción. Entonces, seguimos explicando lo que quiere decir sagrado, o lo que determina los sagrados. Los sagrados, lo que es dedicado solamente para Dios. Entonces, yo no puedo tomar una canción de los Beatles y dedicársela después a Dios, ¿sí? Que también hacemos cositas así, ¿no? Las cosas del mundo no son las cosas de Dios, ¿no? Entonces, en el templo, por ejemplo, pues no se hacen ni conciertos, no se deben hacer conciertos, no se deben hacer obras de teatro, ni se deben presentar conferencias, ni nada por el estilo, ¿no? Solamente las cosas de Dios. Si se va a hacer algo, tiene que ser de pronto, a veces uno tiene que hacer una charla, lo que sea, no tiene un lugar que corresponda a las cosas de Dios. Por ejemplo, el catecismo. A veces nos tocaba en unas parroquias pequeñitas que tenía yo hace un tiempo, pues el catecismo lo enseñamos en el propio templo, pero eran las cosas de Dios. No estábamos enseñando ahí ni costura, ni panadería, ni ninguna asignatura de un colegio, lo que sea. No, era el catecismo, las cosas de Dios. Ahí se puede hacer siempre las cosas de Dios dentro de las cosas de Dios. Bueno, entonces estamos entendiendo lo que es sagrado. Y una de las cosas muy, muy sagradas, y que nos dimos cuenta hace muchos siglos, pues era la Santísima Misa. Sí, claro, la Santa Misa justamente es porque allí se da el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo, perpetuado desde su crucifixión real para siempre. Y se da ese sacrificio que se le ofrece al Dios del Padre. Y por eso la estrategia de Satanás, la estrategia del demonio, es tratar de eliminar todo lo que sea sagrado, ¿sí? Y una de las cosas que tiende a eliminar el demonio es la Santísima Misa. ¿Por qué? Porque es algo que le hace mucho daño. Entonces, cuando uno tiene enemigo, uno trata de eliminar
esas herramientas o esas armas o esas estrategias que que su enemigo puede tener contra él. Entonces, en este caso, el demonio ha sido muy astuto en eliminar muchas cosas que se refieren a Dios y que son sagradas. Por ejemplo, él trata de eliminar todo lo que sea respecto a la Virgen María, ¿sí? Trata de que si la Virgen María es la dejada por Dios, elegida en primer lugar por Dios Padre para que sea la madre de su Hijo y que se conserva santa e inmaculada para siempre, por lo tanto, entre el Padre y el Hijo le otorgan un poder especialísimo, un poder especial. Ella no es Dios, pero le otorgan precisamente ese poder especial entre la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que combata al demonio. Es la prefigurada con Adán y Eva, cuando en el Génesis el Padre le dice que la mujer será la encargada de pisotearle la cabeza a Satanás, es decir, a la serpiente, a la estirpe de la serpiente, y que la serpiente intentará morder el calcañar, ¿sí? Entonces ahí está prefigurada la Santísima Virgen María, y por eso es que la Santísima Virgen María tiene tanto poder, y al tener tanto poder, pues el demonio, el enemigo, trata de disminuir la sacralidad de María, trata de disminuir la importancia de María y trata de prevenir que nosotros nos protejamos cuando acudimos a ella. Claro, si yo tengo un arma que se llama un escudo protector y lo voy a usar cada vez que me siento en peligro espiritual, en este caso, pues obviamente pues recurrimos a esa arma. Entonces el enemigo tratará de que no utilicemos esa estrategia y nos pondrá todos los tropiezos para que nosotros no llegamos a esa protección. Y por eso a María se le ha ido quitando, y las personas a veces no han entendido, muchos católicos no entienden la importancia de la Virgen María. Entonces, claro, dentro de la Iglesia también, que ha sido penetrada, permeada, digamos, casi que secuestrada por fuerzas del mal, pues obviamente ellos han tratado de imponer un propio vocabulario, y entonces es que nosotros somos cristocéntricos. Claro, es que nosotros no somos cristocéntricos, nosotros somos de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso no hay que dudarlo. Nosotros tenemos un solo Dios, y ese Dios se llama Trinitario, que es un mismo Dios, 3 personas. No existe más que esas 3 personas. O sea que la Santísima Virgen María no es una 4ª persona. Nosotros jamás le hemos dicho eso, y a veces nos tratan de ver que es que ustedes son más marianos que cristianos. Entonces no, es que el Señor nos deja una serie de herramientas, una serie de estrategias y una serie de ayudas para que nosotros podamos protegernos del demonio. Y la Santísima Virgen María nos ha prometido tantas veces, con rosarios, con tantas devociones a la Virgen María, e incluso con tantas apariciones. Por eso es que tiene tanto poder, por eso sabemos del poder de la Virgen María, que es otorgado por Dios, que ella se ha aparecido muchísimas veces en los últimos siglos. Ya perdimos la cuenta de cuántas, más de 2000. Mi amigo Rafael, el doctor Rafael, que sabe tanto, pues él tiene esos datos más o menos de cuántas apariciones marianas, ¿no? Entonces es eso. Entonces eliminar, por ejemplo, la devoción al Santo Rosario, y también, por ejemplo, eliminar los días del Santo Orar de la Santísima Virgen María, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar estos bloques: la misa nueva con toda la liturgia nueva, y la misa antigua o tridentina con toda la liturgia antigua. Entonces, si nosotros miramos, aunque todavía se conserve algo en la parte nueva, nosotros miramos el santoral del Vetus Ordo, es decir, de la misa antigua, de la misa tridentina. Hay una regla más o menos, por decirlo de alguna manera, que cuando no hay un santo que celebrar en un determinado día de entre semanas, se celebra la misa del domingo anterior. Y cuando ese día donde no hay un santo que celebrar cae en sábado, se le dedica el sábado a Santa, se llama así la misa, Santa María en sábado. Yo les pregunto a ustedes cuántas veces ustedes han escuchado o han celebrado una misa que se llame así, Santa María en sábado. Entonces esa se elimina. O sea, nos venden una historia que
Claro, nadie va a vender algo malo por malo, sino que lo venden por bueno. Entonces, pues se cambió muchas de las devociones a la Santísima Virgen María, aunque una de las cosas que más ha resultado difícil acabar es justamente con la Santísima Virgen María, porque pues por eso el Señor la prometió, le dio un lugar preponderante dentro de nuestra iglesia. Entonces pero han quitado muchas cosas que no nos hemos dado cuenta, que parece que tuvieras todo ahí, pero no, han quitado muchas cosas. Entonces, lo mismo pasa con la liturgia que tenemos que celebrar nosotros, la liturgia privada, es decir, lo que llama la liturgia de las horas, o el oficio divino también le llaman, ¿no? Entonces, dentro de esas, el laudes, el servicio matutino, el servicio de laudes, el servicio de la hora diurna y la hora de vísperas, y luego la hora de ir a acostarse, es decir, la santa oración de justo antes de acostarnos a dormir. Entonces, ese sábado también se dedica a la Santísima Virgen María cuando no hay un santo de ese día o cuando no hay ninguna fiesta del Señor. Entonces, todo ese sábado, por ejemplo, hoy que es sábado, cuando estoy celebrando, justamente el día de hoy, celebré en primer lugar pues la liturgia, mis oraciones privadas, las oraciones obligatorias de los sacerdotes, el oficio divino, con este formato que se llama Santa María en sábado. Así que casi no nos lo enseñan en el seminario. A veces en mi seminario se celebraba algo de Santa María en sábado, pero no nos explicaban, no era como algo... pero es obligación en el sistema antiguo. Entonces, las oraciones de los sacerdotes tienen que ir compaginadas con la celebración de la misa. Entonces, hoy día los sacerdotes, yo creo que la mayoría no sabe de Santa María en sábado, sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces, o por lo menos esa fue mi experiencia de que no nos enseñaron eso. Entonces, esa celebración de Santa María en sábado pues le va quitando importancia a la Santísima Virgen María, porque es quitarle que aparezca cada vez menos. La otra cosa que obviamente han quitado y han tratado por todos los medios de contrarrestar es la celebración de la Santa Misa tridentina, la antigua, que tiene mucho poder, y por eso es que vamos a dedicar estos capítulos a hablar de esta Santa Misa. También han quitado mucho la vida devocional, cada vez nos dicen que hay que salir a las calles, han cerrado conventos, han cerrado monasterios y les quitan las propiedades, y los pobres monjes y las pobres monjas están en una disyuntiva de decidir si continúan en la vida o quedarse, hacer lo que les manden, y pues muchos deciden quedarse a hacer lo que les manden pues porque prefieren hacer eso, pues porque no quieren perderlo todo. Pero entonces se ponen a hacer, por ejemplo, hoy me mostraron una fotografía de Sor Pepita, no se llama Pepita, lo vamos a poner Pepita por no decir nombres propios. Y entonces yo miraba la fotografía y mire, y esta es Sor Pepita, pero claro, no me estaban señalando con el dedo, sino que yo miré, y finalmente era una Sor Pepita, una señora con cartera y con un traje común y corriente. Entonces digo, bueno, yo nunca si me la llegan a presentar, nunca la diré Sor Pepita, sino le diré la señora o la señorita, como quiera, Pepita, porque de monja no tiene nada, no tiene hábitos, no tiene nada, con maquillaje y toda la cosa, pues eso que monja es de hoy. Todo eso lo he querido quitar, porque quitarle la sacralidad de la Iglesia Católica es lo importante. Eso es un plan que de pronto meteré por ahí algunas frases de lo que está pasando para no salirme del tema central, que es la misa antigua, la misa tridentina. La vida de mortificación también se ha deteriorado. Ya no les enseñan a los sacerdotes mortificarnos, que de por sí deberían enseñar a todo el pueblo de Dios, no solamente los sacerdotes, pero especialmente los sacerdotes y las religiosas y los religiosos, las personas de vida consagrada, tenían una vida de mortificación, con ayunos, con mortificación física, con quitar un poco de sueño, con tantas cosas que podemos hacer justamente para dominar lo que se llama los instintos del cuerpo, ¿no? Mortificar nuestro cuerpo y da frutos espirituales. Entonces, la eliminación de la misa fue, podemos decir a veces que podría haber sido por la soberbia de saber más que los apóstoles, ¿sí? De pronto innovar. La raza humana siempre hemos tenido el orgullo, ¿no? Que es el heredado de Satanás, ¿no? El orgullo es la principal fuente del mal
que lleva a Satanás a rebelarse contra Dios y tener ese orgullo de no seguirle más, de no seguir reconociéndole como su Dios y su creador. Entonces, y también puede ser pues por estrategia del maligno, ¿no? Entonces, por nuestra parte, pues sabemos que los enemigos del ser humano, del alma, son el mundo, el demonio, el mundo y la carne, ¿no? Entonces, pues ahí está el demonio haciendo de las suyas y le da en ese ego, en esa soberbia que da a los sacerdotes de posconciliares, que creen que son más listos y que tienen más sabiduría que los propios apóstoles y de los padres de la iglesia, donde nos dejaron y nos confesionaron una misa que duró por mucho tiempo, por muchos siglos, que fue perfeccionada por santos, y que hoy día pues que no tenemos santos y que a ellos o de un tiempo para acá los sacerdotes creemos que sabemos más que los propios apóstoles y sus sucesores. Entonces, claro, esto es estrategia del maligno, ¿no? Hay un libro que se llama AA 1025, ¿no? El original es en francés, que se llama, más o menos traduce como estudiante avanzado o estudiante seminarista. 1025 es la historia de un hombre que se accidenta y encuentran documentos que no lo identifican completamente porque está accidentado, no saben quién es, entonces quieren ayudarlo y contactarse con sus familiares y encuentran un manuscrito de cosas que este hombre más o menos en la década de los 60, porque el libro fue publicado por primera vez en 1972, pero cabe calcular que la persona que encuentra este manuscrito, que es una enfermera, narra el libro y entonces probablemente mientras se toma el tiempo de poner todo junto y luego de redactarlo y luego de llevarlo al editor y luego que se lo presentó a casa, estamos hablando de finales de 1900, de la década de los 60, probablemente 67, 68, 69, porque el libro es publicado por primera vez en el año 72. Entonces, algo más o menos que dice el que narra ese manuscrito, que es un hombre infiltrado dentro de la Iglesia Católica, que no tiene nada de católico, sino que está ahí, pasa unos filtros, incluso llega a matar a alguien, y entonces pasa esos filtros y se cuela, ¿sí? El título es 1025 porque él descubre después que él era el número 1025, es decir, que él creía que había tenido la idea original y resulta que ya los comunistas habían infiltrado 1024 antes que él. Él es el número 1025 cuando le asignan el código, el número. Y entonces el título del libro es así, AA 1025, la infiltración comunista dentro de la Iglesia Católica, o algo muy parecido, no me acuerdo exactamente el título del libro. Pero dice en una parte, este hombre dice: más tarde sería particularmente apropiado pedir discretamente, con gran emoción y con lágrimas de cocodrilo, la rehabilitación, la beatificación e incluso la canonización de los grandes herejes, especialmente aquellos que han mostrado gran desprecio, una abrasadora devoción de destruir la iglesia, ¿no? Y con explosivo odio hacia la iglesia de Roma. Estamos hablando de la iglesia católica, ¿no? Entonces estamos viendo cómo dice que van a promover a estos grandes herejes que han tenido gran fervor en destruir la iglesia católica, y eso ya ha sucedido poco a poquito. Nosotros celebramos no celebramos, sino que recordamos en el año 2017, un gran acontecimiento, los 100 años de la Santísima Virgen en Fátima, pero también recordamos con lágrimas los católicos verdaderos que hubo un hombre que dividió a la iglesia única que había en el año 1517, es decir, que en el 2017 se cumplían 500 años de la rebelión de Martín Lutero, un gran hereje. Y entonces vemos como Jorge Mario Bergoglio, el año 2016-2017, creo que fue el 2017, puso una estatua de Martín Lutero allí en el Vaticano.
y le alaba y le dice cosas muy bonitas y dice, entre comillas, voy a leer lo que dice exactamente dentro de las muchas cosas que ha dicho a favor de Lutero, este gran destructor. Dice, yo creo que las intenciones de Lutero no eran equivocadas, era un reformador. Las intenciones de Lutero, según la Iglesia Católica de 1517, fueron completamente torcidas, y ahora vamos a decir que las intenciones de Lutero no eran equivocadas, sino que era un gran reformador. Entonces, esto que dice este hombre en este libro 1025, AA 1025, pues más que decir solamente esto, dice muchas otras cosas, que una enfermera que en los años 1960 o en los finales de la década de los 60 escriba cosas, es muy imposible que lo invente, ya que tiene que haberlo sacado de alguna, porque ella no es sacerdote, y sobre todo que habla de cosas que efectivamente sucedieron a partir de más o menos de los años 80. ¿Sí? Entonces el gran cambio por ejemplo, habla de cambiar un catecismo, de cambiar tantas cosas de la iglesia, por ejemplo, la sotana, habla este hombre claramente que hay que destruir que los sacerdotes se vistan con sotana, sino que cada vez se vistan más, digamos que desprendidos de eso, porque la sotana atrae muchas vocaciones, porque la sotana es algo que hace ver al sacerdote sagrado no porque sea santo, no, sino porque es reservado, separado, como les decía yo al principio, del mundo. Entonces, por eso es que, y esta monja, ¿cómo iba a saber eso cuando realmente sucedió? Cuando ella escribe esto, todos los sacerdotes usaban sotana, pero más adelante nos damos cuenta que ya las sotanas desaparecieron, ya incluso el clergyman, o sea, nos trataron de hacer muy semejantes a los cristianos de otras denominaciones, como los anglicanos y otros que se vestían pues normalmente de traje, sí, lo que llaman el clergyman, pero de traje, y entonces hoy día ya ni siquiera, ¿no? La mayor parte de las diócesis de España, por ejemplo, y de Colombia ahora, pues los sacerdotes se visten, como llaman en España, de paisano, es decir, uno va por la calle y le puede dar un patatús y no tiene un confesor por ahí porque no lo ve, y probablemente a lo mejor hay 2 o 3 sacerdotes al lado y ni siquiera se entera de que puede recibir los últimos ritos o por lo menos la confesión o una bendición o lo que quieran de un sacerdote que esté por ahí, porque no lo va a identificar. Eso es algo de identificarse también, eso es estrategia del demonio, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la estrategia de Satanás. Entonces vamos a ver pues este ataque directo contra la Santa Misa, el Sagrado Sacrificio, el sacrificio incruento, que tenía una forma de celebrarse hasta finales de la década de los 60, al principio de los 70, y que después cambió todo, aunque no fue abolida. Eso pues miraremos si lo alcanzamos a discutir. Probablemente muchos de ustedes ya tienen nociones, ya tienen cosas que bueno, se han enterado, por eso entraré directamente en la materia, ¿no? Entonces, la misa tridentina, vamos a explicarla para que empezamos a entender un poco de qué se trata, ¿no? Primero que todo, acordémonos de Moisés. Moisés viene de pasar un episodio muy, muy, muy grave de ofensa a Dios y empiezan a tener muertes en el campamento donde ellos ya habían salido de Egipto, y entonces el pueblo en un momento dado le dice, el Señor está enfadado con nosotros, ¿por qué no vas tú y hablas con él y lo apaciguas? Estoy parafraseando, no sé exactamente las palabras, pero lo que dice. Entonces Moisés sube a la montaña y habla con Dios. Y el pueblo se queda abajo, ni siquiera queda muy cerca de donde estaba reunido Moisés en la tienda del encuentro, como se llama ese templo, es un templo donde es un lugar reservado, sagrado, separado del mundo, en ese donde Dios se reúne con Moisés. El pueblo no tiene ni la menor idea de lo que está hablando, porque él está intercediendo y él está, digámosle que por decirlo de alguna manera muy, muy mundana, está negociando con Dios, a ver, Señor, perdónale, bueno, lo que sea que esté diciendo Dios, Moisés a Dios, y entonces el Señor se apacigua, la casea, él está mediador, él se pone
Moisés, digamos, en esa tarea de orar y hablar con Dios. Entonces el pueblo no se entera y baja Moisés pues con las tablas de los mandamientos y entonces empieza como a decir otro episodio para el pueblo de Israel. Pero lo importante que quiero rescatar acá o resaltar es que el pueblo no se entera de las oraciones de Moisés. Entonces a veces nosotros insistimos cuando empezamos o la gente va a la misa y dice, a veces sin conocer, a veces sin ir, a veces las personas van por primera vez y quedan prendadas, pero es que hay otras personas que ni siquiera quieren ir. Y una de las excusas o razones más a menudo es que yo no voy a esa misa donde uno no va a entender nada, ¿sí? Entonces, la misa realmente no fue creada para que las personas la entiendan, sino para que sepan. Lo único que tienen que entender las personas en general es que nosotros vamos ahí porque ahí está Dios. Así como el pueblo de Israel dijo, ahí está Dios. Y vamos que el sacerdote le cuente todo lo que tenga que contarle. A él nosotros esperamos el resultado de esa conversación. Y por eso es que vamos a misa los domingos, aunque no entendamos. Entonces, lo que sí hace el pueblo hoy día, es decir, los que asisten a la misa tradicional latina, es que entender que hay un Dios y que ese sacerdote que está ahí hablando con Dios está intercediendo por ellos, por todos sus pecados y por sí mismo. Obviamente el sacerdote no es que se crea santo, pero es el designado por Dios, porque los llamó, porque le hizo un llamado, porque tuvo la vocación, por lo que sea, y fue consagrado por un obispo. Pero eso es lo que tiene que hacer él. Una persona no consagrada pues no puede hacer los papeles. Entonces, independientemente de su santidad, el sacerdote tiene que hacer ese papel y es el que está intercediendo por el pueblo. Y entonces realmente el que va a interceder por el pueblo es Jesucristo, porque es que el sacerdote o Jesucristo toma prestado ese cuerpo de ese sacerdote para decir las palabras y está actuando el sacerdote lo que se llama in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, como si fuera el mismo Cristo el que se va a ofrecer ahí en ese sacrificio y tiene un diálogo con el Padre del cielo, ¿sí? Entonces, eso de que yo no voy porque no va a entender, es que la mayor parte de la tradición de la misa, pues la gente no la entendía. Lo que sí entendía era que ahí estaba sucediendo algo extraordinario y que por eso seguían las acciones del sacerdote y miraban y ese recogimiento y ese sigilo para estar dentro de un templo, guardar la compostura, porque ahí está Dios, y eso fue lo que hizo el pueblo, quedarse ahí abajo esperando lo que hiciera Moisés si fuera y hablara, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta también vemos otros pasajes como el pueblo no entraba a los templos. Miramos por ejemplo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, vamos allá al Antiguo Testamento, y entonces Jeremías, que es un muchacho muy muy joven, entra, le tocaba servicio porque su familia era de los levitas y entonces les tocaba aprender muy jóvenes el servicio sacerdotal. Y entonces Jeremías está ahí y empieza a tener un diálogo, directamente se le aparece o le habla el Padre del cielo, y entonces Jeremías se estaba demorando más y entonces la gente dice, ¿qué estará pasando allá adentro? La gente no tenía por qué la gente estaba ahí, pero la gente no se enteraba de los diálogos del sacerdote con Dios, y en este caso Dios le habla de verdad. Entonces, en una misa normal, común y corriente, el sacerdote está hablando con Dios con todas estas oraciones que ya están confeccionadas de tal manera que el sacerdote abandone su persona, que el sacerdote deje su ego, su orgullo, todo, porque se va a regir por unas rúbricas que se llaman, y él solamente le va a repetir a Dios lo que la iglesia estableció que tenía que decirle a Dios, las oraciones que ya están hechas, ¿no? Y entonces tiene un orden y tiene una forma de hacerla. Entonces eso también le pasa a Zacarías. Acuérdense cuando Zacarías, el padre de San Juan Bautista, que está de servicio también en el templo, y entra y empieza a hablar con el ángel y le dice que va a tener un hijo, y que ese hijo se va a llamar Juan y toda la cosa, y en toda la cosa entonces
Zacarías duda y pierde el habla, y entonces la gente dice: ¿qué estará pasando ahí adentro? Porque se oyó como un ruido, y entonces la gente no estaba adentro, la gente no se entera de lo que decía el sacerdote. Entonces, ¿por qué ahora nos asombramos de que es que yo no voy a entender, es que yo no, la misa no está diseñada para que las personas no entiendan. La misa está diseñada para que la gente entienda que ahí está Dios y que hay que ir todos los domingos y las fiestas de guardar, y que ahí hay una intercesión de ese sacerdote por ellos mismos, por el pueblo, y la misa lo va llevando a uno así para poder por el pueblo que está allá atrás, los que vinieron a la misa. Entonces eso, vamos entonces a entrar en materia de lo que la misa tridentina, la misa tradicional, pues más o menos se destaca en dos modalidades, ¿sí? Cuando hay una misa en la que tenemos pues toda en un templo grande o no tan grande, pero que tenemos puesto coro y tenemos cantos y todas, y hay una misa que se celebra pues mucho más sencilla porque no tenemos todo. Entonces esa misa solemne cantada normalmente se le llama la misa alta, y la misa que no es solemne y que no es cantada sino que se reza se le llama la misa baja. Y digamos que la misa solemne es una misa intermedia entre la misa, lo que se llamaba pontifical, que realmente pues no aparecía mucho porque la misa pontifical era celebrada por los obispos, ¿no? Entonces pues es una misa que se celebraba más que todo era con otros obispos, y bueno, que después se dejó aparecer más para el pueblo, y entonces es esa misa pues que muy con mucha etiqueta, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera mundana, y que entonces esa era la misa pues con todo, y luego ya viene pues la misa solemne, que es la que celebra un sacerdote común y corriente, y luego viene la misa que también celebra un sacerdote común y corriente, que no es un pontífice, y es celebrada pues rezada y en voz baja, y no se canta tanto, ¿no? Acordémonos que pontífice quiere decir, son los obispos, ¿no? Entonces una misa pontifical es celebrada por un obispo. Por eso el obispo de Roma o el papa se le llama el sumo pontífice, porque es el sumo obispo, es el obispo de los obispos. Entonces, para que digamos que aclara un poco los términos. Bueno, entonces esta misa, vamos a hablar en primer lugar pues la misa, pues digamos que la solemne, porque la solemne tiene tres representantes del clero, que se llama pues el sacerdote, el diácono y el subdiácono, ¿no? Entonces vamos a tomar algo que leí de un autor muy antiguo, y dice lo siguiente: la misa tradicional es el sacrificio que el Hijo de Dios ofrece a la gloria del Padre eterno, y todo lo que ha hecho o ha sufrido lo ofrece por sí mismo y por otros. Lo que ha sufrido, de tal suerte que todo lo que se ve expresado en la ceremonia sirve para explicar a los fieles y poner ante sus ojos, es decir, ante los ojos de los fieles, lo que sucede en la ofrenda secreta de Jesucristo, que ofrece consigo mismo este admirable sacrificio de la Iglesia. Dice, revestido de sus méritos, es decir, los méritos de Jesucristo, y su alabanza, ya sea en uno u otro testamento, es decir, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ya sea entre los ángeles o entre los hombres, en una palabra, extendiéndose en toda su extensión, se ofrece al Padre Eterno para obtener misericordia para su Iglesia y consumar su cuerpo para que sea glorificado. Entonces estamos retomando otra vez ahí a Moisés. Acuérdense que Moisés va a hablar en nombre del pueblo y ofrece esa mediación al Padre del cielo, ¿sí? Y eso es lo que hace Jesucristo en la misa, por medio de tomar el cuerpo o la persona de el sacerdote. Está ofreciendo a Dios, es el mismo Cristo que nuevamente se ofrece a Dios por la iglesia de Dios, por la iglesia que él mismo funda, por la iglesia que mismo Jesucristo funda, y ofrece ese sacrificio al Padre. Dice, tómame, Padre, a mí por estos que están acá, por toda la iglesia del mundo, ¿sí? Especialmente por los que están aquí presentes, por los que
fueron ahí a atender a la misa, que están ahí esperando y que no se enteran de nada. Probablemente el Señor diga así, no se están enterando de nada, pero ellos saben que yo estoy aquí. Padres del cielo saben que yo, Jesucristo, estoy acá, ofreciéndome nuevamente por ellos, que no están entendiendo nada y que se están quejando y que están bostezando probablemente, y que están diciéndose el chisme o lo que sea, que eso normalmente eso no sucede en una misa tradicional, pero que a lo mejor no se enteran, o que a lo mejor llegamos por primera vez y estamos unos maravillados, porque así nos ha pasado a algunos, como me pasó a mí la primera vez que atendí una misa tradicional, y otros probablemente renegando porque lo llevaron a obligación o porque se comprometió, lo que sea, y mire, esto no entiendo nada, y el Señor ahí ofreciéndose al Padre del cielo por los pecados, por la salvación de todos, incluyendo ese que está distraído y que no entiende nada y que se está quejando, y eso es lo importante. Entonces, como digo, la misa tradicional la tenemos en las dos formas, la solemne y la baja. Entonces vamos a hablar de la solemne, ¿no? Dice la misa solemne es celebrada por un sacerdote, pues como decía, en cierto modo un punto medio entre la misa pontifical y la misa baja, ¿no? Entonces la característica principal de una misa solemne gira en torno a lo que hacen el sacerdote, pero en este caso no, el sacerdote no está solo, sino que están, en realidad son tres ministros: el sacerdote, el diácono y el subdiácono, ¿no? Ellos todos ya pertenecen a las órdenes mayores, ¿no? Es decir, en la misa tradicional todavía existe esta división, para el sistema, el rito antiguo todavía existe esa división, que ya no existe, ¿no? Digamos que la jerarquización del camino a las sagradas órdenes, ¿no? Entonces el primer paso era después de unos ritos de admisión, de unos ritos de acolitado, de turiferario y todas estas cosas, pues también pues teníamos el subdiácono, que hoy día no se ve la figura del subdiácono, se ve solamente así resaltados el diácono y el sacerdote, pues que ya son parte del clero. Cuando acolitamos y cuando están los seminaristas haciendo cosas, todavía son parte del clero, sino que pues son ahí, se ven como monaguillos o como altar servers, que llaman en inglés. Entonces ahí están esos tres ministros en una misa solemne, ¿no? El diácono, el subdiácono y el sacerdote. Entonces, estos son simplemente tomados como uno solo, como una sola persona que está ofreciendo en ese momento la misa a Dios Padre. Recordemos que todas y cada una de las misas se ofrecen a Dios Padre. El protagonista principal es Dios Padre, porque a Él le estamos dando el honor, estamos dándole la gloria, le estamos dando agradecimientos y le estamos pidiendo cositas. Entonces, hablemos de el subdiácono. El subdiácono representa al Antiguo Testamento, es decir, el Jesucristo de ayer, que fue proclamado por los profetas, que fue anunciado por los profetas y que el pueblo judío o los sacerdotes o la clase alta de los judíos no quisieron no lo quisieron reconocer, y por otra parte también lo quisieron ocultar a propósito. Entonces como es apropiado, el subdiácono ocupa siempre el rango más bajo entre las tres categorías que estamos hablando, entre el subdiácono, diácono y el sacerdote, es decir, lo incompleto, porque el Antiguo Testamento quedó incompleto, es decir, esa parte que quería hacer Dios con el pueblo judío nunca llegó a completarse, porque nunca llegaron a cumplir la misión que le fue encomendada, y por eso camina pues delante del sacerdote, delante del diácono y delante del sacerdote. Primero está el subdiácono. Entonces, porque obviamente lo hacen de una manera cronológica, representando la cronología, el Antiguo Testamento, ¿no? Y en general toma posición a la izquierda del sacerdote cuando es necesario, cuando tiene que apoyar de alguna manera al sacerdote que está celebrando. Y generalmente permanece, pues obviamente, alrededor del altar, muy muy cerquita de lo que se llama el santuario. El diácono representa el Nuevo Testamento, es decir, el Jesucristo hoy, es decir, lo que representa hasta el día de hoy, desde la venida de Jesucristo hasta hoy, proclamando su plenitud
que lo hicieron los apóstoles, ¿no? Y sus sucesores, los sucesores de los apóstoles, y los apóstoles proclamaron la plenitud de Jesucristo, y que son los obispos que proclaman ese evangelio, ¿no? El diácono camina detrás del subdiácono, pero delante del sacerdote, es decir, representando esa revelación que está tomando lugar hasta el día de hoy desde la venida de Jesucristo. Y pues los tres, eso sí, de todas maneras, cuando se sientan en el mismo banco, pero el diácono normalmente a la derecha del sacerdote. Entonces llegamos al sacerdote, el celebrante o sacerdote. El celebrante mismo está representando la plenidad de Jesucristo, se identifica completamente con Jesucristo, el Jesucristo de hoy y el mundo sin fin, como lo es actualmente y como será siempre en la gloria del cielo. El celebrante es instrumento representante de Cristo glorioso y victorioso. Cristo realmente se hace presente en el altar, y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Si nosotros no creemos que Cristo está presente en el altar, pues es que ni para qué ir a la misa si no lo creemos. Sería una tontería realmente. Entonces, Cristo presente en esos dos elementos que sabemos ya, que es el pan y el vino, para realizar así de esa manera ese sacrificio incruento para la remisión de los pecados y para la gloria del Padre, ¿no? Obviamente, las cuatro funciones de la Iglesia, ¿no? Es decir, para remitir los pecados, para pedir perdón al Padre, para reconocer la divinidad del Padre, ¿no? El sacerdote es el que celebra en el altar como imagen de Jesucristo. Es decir, por eso el sacerdote dice en un momento dado: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El sacerdote no dice este es el cuerpo de Jesucristo, no habla en tercera persona, sino que habla en primera persona, porque es el mismo Cristo que está tomando al sacerdote en ese momento, y es el que consagra. En todos los sacramentos es Cristo el que realiza el sacramento. Y entonces Jesucristo se ofrece como víctima en ese momento al Dios Padre, ¿no? Por nosotros. Y el sacerdote actúa en persona Cristo, es decir, actúa en la persona de Cristo, ¿sí? Y lleva una vestidura especial. Por eso es que el sacerdote no necesariamente tiene que hacer así, pero por eso es que el sacerdote o la Iglesia se ha esmerado tanto, especialmente en la misa tridentina, de llevar unas vestiduras específicas y que resalten ese Jesucristo, ¿no? La casulla del sacerdote significa un yugo dulce y ligero, dice así. Cuando uno está rezando antes de revestirse, durante el momento en que uno se reviste, el sacerdote se pone pues cada una de las prendas, empezando pues por el lavado de las manos, y continuando también con el amito, y después con cada una de las vestiduras, el alba, el cíngulo. Cuando llega a la casulla, hay una oración que dice: este yugo dulce y ligero, como si fuera una vestidura celestial. Es decir, a pesar de que es un yugo, es decir, pero que es algo dulce, es algo que es fácil de llevar. Dice: tu yugo que es dulce y llevadero y fácil de llevar. Y normalmente las casullas, por eso, pues que está representando a Cristo, normalmente, no necesariamente así, pero normalmente las casullas a la espalda, uno le ve a la espalda al sacerdote que hay un crucifijo ahí en forma de decoración, ¿no? A la espalda del sacrificio, pues representando el sacrificio de la cruz, ¿no? Y pues obviamente el sacerdote en ese momento pues es el primero en dignidad, y por eso camina de últimas, y por eso pues está al centro cuando se despliegan los tres para mirar hacia el altar, ¿no? Y también pues cuando se alinean, es el que está en el escalón más alto, ¿no? Ya habíamos dicho antes, el subdiácono está en el más bajo, el diácono está en el intermedio, y el sacerdote, pues que representa a Cristo, pues está en el escalón más alto de esa escalinatas que conforman parte antes de llegar al altar. Bueno, y entonces el sacerdote está al pie del altar, en el escalón más alto, como digo, y representa el santo monte del Gólgota, o también el monte de la Ascensión, sin olvidar el Tabor,
que también el Tabor, ¿no? Que también es el monte que por excelencia pues representa las bienaventuranzas, ¿no? Y este escalón más alto pues lo coloca por encima de las tres grandes, es decir, ese escalón representa las tres grandes jerarquías angelicales, ¿no? Entonces, en lo más alto del cielo. Y por eso, pues, el altar y el presbiterio, el santuario está diseñado así, donde el altar se coloca en un punto alto sobre tres escalas o gradas, y entonces el sacerdote va a ocupar durante la misa en diferentes posiciones cuando se está celebrando el de más arriba. El diácono en el intermedio, que es Jesucristo mismo, pero representando digamos que un grado inferior de lo que está haciendo, de lo que representó, y el subdiácono, que representa a esa venida de Cristo, representa a Cristo también, pero anunciado en el Antiguo Testamento. Bueno, pues por ahora vamos a dejar allí. Nos veremos en la próxima episodio, en el próximo capítulo, y estaremos tocando otros aspectos más de la misa tridentina. Espero que no se pierdan los subsiguientes, y que Dios también a mí me dé la licencia de cumplir con este compromiso, porque a veces no es fácil. Como dice nuestro Señor Jesucristo, tengo ovejas que no son de este redil, entonces me toca atender varios puntos de la geografía pues, del planeta. Entonces estoy por allí, por allá. Espero que mis compromisos me dejen seguir, continuar con este compromiso que acabo de adquirir, pues, con Rafita, con Rafael Arango, y con el equipo productor de Corbelén. Dios los bendiga. La bendición para todos en casa. En nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén.